El hedonismo es una filosofía que sostiene que el placer es el bien supremo en la vida. Según esta filosofía, debemos buscar el placer y evitar el dolor para llevar una vida feliz y satisfactoria. Y en nuestra sociedad actual, todos vivimos en una cultura hedonista. Se nos incita a consumir y a buscar desesperadamente todo tipo de placeres. Estos, a simple vista, parecen inofensivos, pero con el pasar del tiempo nos vamos dando cuenta que terminamos dependiendo de ellos para poder vivir normalmente. Hoy en día los jóvenes están sumidos en una espiral de consumismo, de distracciones y de placer, especialmente los hombres. Sufren de una falta de propósito, de objetivos, de significado y de paz interior. Desde mensajes que buscan oprimir al hombre hasta distracciones que hacen que uno se olvide de la realidad. Todos los hombres se sienten confundidos y buscan constantemente su lugar en el mundo. Sufren, ya que no saben qué hacer de su vida. Este problema es llamado crisis de la masculinidad y es un tópico del cual no se habla mucho. Sin embargo, es un problema latente, donde son muy pocos los que se dan cuenta de la importancia de este y sobre cómo sobrellevarlo en su vida. Chainsaw Man es una obra que trata de cierta manera de estos temas, con su protagonista, Denji. En este video vamos a analizar su desarrollo y cómo se relaciona con la crisis que sufren los hombres hoy en día. Vamos a tratar formas de cómo superarlo y cómo mejorar nuestra vida con prácticas del desarrollo personal. Bienvenidos a este análisis de Denji y cómo se relaciona con la falta de propósito. Antes de empezar, tengamos en cuenta una fábula que es contada en la historia y que se relaciona con el video de hoy. La fábula del ratón de campo y el ratón de ciudad. Esta nos cuenta la historia de dos ratones. El ratón de campo, que vive con paz y tranquilidad, pero no cuenta con grandes lujos, y el ratón de ciudad, el cual es todo lo contrario. No cuenta con tranquilidad, pero sí de grandes lujos. Denji, en este caso, es el ratón de campo. Es un chico de 16 años que al vivir en una situación tan precaria no puede dejar de fantasear con las cosas que él cree que lo van a hacer feliz. En su ignorancia e inocencia reside la gracia del personaje. No cuenta con una figura materna y tampoco paterna. Está totalmente solo. Es utilizado como un perro en vez de como un humano común y corriente, con sus respectivos derechos y sus necesidades. El hecho que tocar unas tetas sea su mayor objetivo es algo cómico, pero también lógico, ya que él nunca experimentó esas cosas y a su edad es muy normal que las idealice más allá de las consecuencias. Y, comparándolo a nuestra vida real, hay montones de jóvenes como nosotros que también buscan llenar esas necesidades de alguna manera. Falta de figuras paternas o masculinas como guía para su vida, la necesidad de suplir deseos sexuales y las distracciones que eliminan el sentido de progreso de un hombre son los mayores problemas que todos los jóvenes sufren de cierta medida. Tenemos distracciones, estímulos, fantasías por todos lados que nos incitan a vivir una clase de vida hedonista donde solamente nos dedicamos a disfrutar del placer. Pero son precisamente esas distracciones y estímulos, como las redes sociales y los medios de comunicación, las que nos incitan a consumir algo que capaz no necesitamos y olvidarnos de nuestras prioridades, ya que además muchas de nuestras adicciones están basadas en atacar nuestras necesidades más primitivas. Por ejemplo, las redes sociales contratan psicólogos para conocer los intereses de los consumidores y hacer que el contenido sea más adictivo. También, el hecho que la pornografía sea una de las cosas más buscadas hoy en día habla mucho de nuestra sociedad. Se nos dice que es normal, pero realmente no lo es. Genera una adicción inconsciente en nosotros mismos, donde estamos buscando esa dopamina constantemente hasta sentir cierto nivel de placer. Pero con el pasar del tiempo se termina convirtiendo en un problema donde todo consumidor termina siendo un esclavo más de placer, incluyendo a los más pequeños. Es un estímulo tan fuerte que el cerebro humano no está acostumbrado a eso, lo que genera consecuencias a largo plazo. Como decía Jordan Peterson, un chico en nuestra actualidad
puede ver más mujeres desnudas en internet en 15 minutos que un rey hace 500 años en toda su vida. Y por más fantasioso que suene eso, el hecho es que es una realidad que se sufre globalmente, tanto por hombres como por mujeres. Y la verdad es que yo, en un pasado, también era así. Me sentía perdido y desorientado, y también fantaseaba con cosas que creía que me iban a hacer feliz. Era adicto a la tecnología, como los videojuegos, las redes sociales y el contenido para adultos. Es hasta hoy en día que hago un gran esfuerzo por dejar estos malos hábitos. Fue cuando leí Chainsaw Man que me sentí muy identificado con la vida de Denji, ya que además de ser un personaje que tiene un cierto toque cómico, también es alguien con el que podemos empatizar mucho, especialmente cuando somos más jóvenes y sufrimos lo mismo que él. Más adelante en la historia aparece un personaje que le daría el mayor desarrollo al protagonista. Ese personaje es Makima. Esta aparece por primera vez en la historia, supliendo esa necesidad de afecto femenino que el protagonista buscaba. Ella buscaba generar un vínculo con Denji, pero no de manera afectiva. Esta buscaba manipularlo. Le haría creer que podía llegar a conectar con ella en un nivel más íntimo, pero en realidad no era más que una mentira para que ella lo pueda manipular a su antojo. E incluso antes de que supiéramos que es el demonio del control, Makima deja bien en claro su superioridad ante él. Ella también lo llamaba perro y lo trataba como uno, pero como jugaba con los sentimientos del protagonista de forma subliminal, Denji no razonaba acerca de lo que ella estaba haciendo en su vida. Posteriormente, al darse a conocer que ella es la villana principal de la historia, Denji entra en un gran dilema, ya que a pesar de que sabía perfectamente las consecuencias que ella traía, no puede dejar de lado los sentimientos que sintió por primera vez. Recalca el impacto emocional que ella tuvo en él a pesar de las circunstancias. Las marcas que dejó no serían cicatrizadas rápidamente. Y estos sucesos no son muy distintos a la realidad. Los jóvenes, al experimentar sensaciones por primera vez como el amor, el afecto y la compañía, permite que se crea dentro de ellos momentos especiales en su vida. ¿No conoces a algún amigo que estaba de novio, muy enamorado de su chica, pero que después de cortar sufrió un gran vacío? Muy probablemente sí. Incluso, ese podría ser vos. Y esto es algo totalmente natural. Y el hecho de que esas experiencias hayan sido las primeras genera en uno un impacto emocional enorme que ocupa gran parte de nuestros pensamientos. Sin embargo, uno, al crecer y madurar, vivir esas experiencias similares y conocer un poco más la vida, se va dando cuenta de que uno puede ser feliz más allá de lo que haya vivido. Puede que recuerdes tu primera ruptura emocional, pero con el pasar del tiempo pasa de ser un dolor a ser una enseñanza. Y eso es lo que le pasa a Denji. Al cumplir estas metas tan triviales y superficiales, se da cuenta de algo, que éstas no lo llenaban. Él creía que al satisfacer sus necesidades, sus problemas se solucionarían y su vida mejoraría. Pero se termina dando cuenta que no es así, y que aún peor, es todo lo contrario. Denji, en este caso, se convertiría en el ratón de ciudad. Esto nos recuerda a la jerarquía de necesidades de Maslow, donde la gran mayoría de la población cumple de cierta medida de solo cierta parte de la jerarquía. En este caso, si una persona normal cumple, por ejemplo, con 3 necesidades básicas, Denji tan solo cumplía con 2 al principio de la historia. Este vivía en la pobreza y solo tenía dinero y el refugio necesario para sobrevivir. Trabajaba como cazador de demonios para ganar dinero y compraba comida, lo que muestra que su principal preocupación eran las necesidades fisiológicas. Después de fusionarse con Pochita, su mascota demonio, y convertirse en Chainsaw Man, Denji experimenta un cambio radical en su estilo de vida. Si bien ahora tiene más poder y capacidad para defenderse, también se encuentra en peligro constante debido a la naturaleza de su trabajo. Por lo tanto, la necesidad de seguridad se vuelve importante para él. Con el pasar de los capítulos y a medida que Denji conoce a otras personas y desarrolla relaciones con ellas, su necesidad de pertenecer y ser aceptado socialmente aumenta. Se siente atraído por Makima, la cual lo presenta en un mundo de lujos y placeres que antes él no conocía. También desarrolla una relación cercana con otros cazadores de demonios, como Aki, Himeno y Power. Luego, a medida que Denji se convierte en un cazador de demonios más fuerte y más experimentado, su autoestima va aumentando. A menudo se enorgullece de sus logros y su habilidad para luchar contra los demonios.
Y a la última parte de la historia, Denji comienza a cuestionar su propósito y lo que quiere hacer con su vida. Busca respuestas y un propósito en la vida, lo que se relaciona con la necesidad de autorrealización. Aquí pudimos desarrollar el cómo la pirámide jerárquica de Maslow se relaciona con la vida entera de Denji. Al tener las necesidades más básicas ya satisfechas, apuntaba hacia aquellas más complejas y que le requerían más trabajo conseguir, tales como el reconocimiento y la autorrealización. Y en nuestra vida cotidiana, nosotros también buscamos satisfacer las necesidades que nos faltan. Pero para eso se requiere trabajo, paciencia y dedicación, ya que toda cosa que permite que nosotros mejoremos nuestra vida requiere de tiempo y mucha disciplina. Sin embargo, la gran mayoría de gente no está dispuesta a hacer estos esfuerzos, por lo que terminan decantándose por las distracciones y los placeres mundanos. En este caso, el desarrollo personal promueve una filosofía de vida que nos permite desarrollarnos con el tiempo y disciplina para poder mejorar nuestra vida. Debemos eliminar los malos hábitos para poder cambiar nuestra vida poco a poco, tales como la pornografía, la adicción a los videojuegos y las redes sociales, la comida chatarra y el sedentarismo. Pero como hemos dicho antes, uno debe estar dispuesto a hacer el cambio y a tomarse su tiempo para conseguir sus objetivos. Antes, Denji vivía en una situación muy precaria, donde solo le quedaba esforzarse por sobrevivir. Podía fantasear con una vida de ensueño, pero le era muy difícil a él conseguir algo mínimamente cercano a esa vida. Es por eso que su principal propósito no es más que una necesidad que él no pudo suplir, como lo es comer algo rico, estar con una chica y dormir en una cama. Algo que para muchos ya es normal tener. Hay un libro llamado El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que toca temas como la búsqueda de significado, de propósito y de razones para vivir. El libro nos cuenta la historia del mismo autor, Viktor Frankl, un neurólogo austríaco y su historia en el Holocausto. Cómo vivió este acontecimiento histórico con sus propios ojos y cómo superó la tortura, el duelo mental y cómo obtuvo resiliencia para soportar la tragedia que este lugar traía consigo. Fue separado de su familia y vio cómo sus amigos y conocidos morían en los campos. También presenció la diferencia entre mentalidades de los prisioneros gracias a sus estudios en psicología. Veía cómo algunos lamentaban su circunstancia y perdían totalmente su identidad, libertad y espíritu de lucha, pero también veía a otros con una visión distinta sobre la vida y los sucesos que estaban viviendo. Veía en ellos un motivo por el cual seguir, un propósito, un sentido. Inspirado por esta filosofía, decide que al volver empezaría a utilizar un nuevo tipo de análisis para sus tratamientos terapéuticos, llamado logoterapia, que consistía en hacer que el paciente desarrolle una nueva visión sobre la vida, que busque cambiar sus perspectivas acerca de las cosas y que empiece a plantearse el porqué de su existencia. Es muy interesante hacer analogías de la vida de Viktor Frankl con la de Denji, ya que ambos vivieron un periodo en su vida donde no tenían absolutamente nada y debían aprender a encontrar un sentido a su vida a pesar de las circunstancias. Cosas incluso triviales, como el dar abrazos, son cosas que a él realmente lo llenaban, y con el pasar del tiempo fue encontrando el significado en estos gestos. El haber desarrollado un afecto hacia Pochita, hacia Power y hacia Aki fueron grandes puntos de inflexión en la vida de nuestro protagonista. Y nosotros podemos tomar varias enseñanzas del libro y de la historia de Denji para utilizarlas en nuestra vida. Primero que nada, el ser agradecidos por la vida que estamos viviendo y en gran medida por estar vivos. La historia de Frankl está llena de pérdidas y horrores y aún así logró seguir adelante, así también como la de Denji. Es por eso que nosotros necesitamos agradecer el hecho de que, más allá de nuestra situación actual, podemos estar vivos teniendo la capacidad de seguir adelante y de tomar responsabilidad de nuestra vida. También debemos reflexionar acerca de nuestro propósito en esta vida. ¿Cuál es el motivo del por qué seguimos con vida buscando seguir adelante? Junto a unos amigos hicimos un podcast hablando de la importancia de tener un propósito y de cómo descubrir el tuyo. Así que si estás interesado, te lo dejo acá arriba. Nuestro propósito es el motivo por el cual nosotros queremos seguir viviendo. Por eso es importante que tengamos una clara idea de qué es lo que queremos conseguir en un futuro, quiénes queremos ser y con quiénes nos queremos relacionar para llegar a ese fin. Ser libres de elegir nuestra actitud hacia la vida, ser estoicos y fuertes ante las adversidades, van a ayudarnos a encontrar nuestro camino en esta vida. Entendiendo que todo aquello que vivimos va a permitir que seamos más fuertes en el futuro
y que aprendamos lecciones importantes para nuestro desarrollo y crecimiento como personas. El decidir no perseguir el placer y no dejarse llevar por este conduce a una vida más plena, donde es nuestra misma vida la que empezamos a disfrutar y también las cosas que nos llenan por dentro. Chainsaw Man es una obra que a mí me encanta y que deseo analizar más a profundidad en otro video, así que si desean verlo, no duden en dejármelo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.